El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai. El sabor de lo auténtico lo encontrarás todos los sábados en nuestra sección de Plato a Plato, con Aingeru Rodríguez. Con Aingeru Rodríguez, con José María París, como siempre todos los sábados, en esta sintonía de Plato a Plato, la cocina auténtica, la cocina que, en fin, pues le damos y la escribimos con mayúsculas todos los sábados, con platos realmente muy resolutivos. Hoy, por ejemplo, solomillo de foie al Pedro Ximénez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Buenos días. José María Aingeru. Maravillosamente bien. Estupendamente bien. Ya ha pasado la Semana Santa. Sí. Recuperados ya, ¿no? Ya trabajando otra vez. Mucho trabajo en el restaurante. Pues sí, mucho, a tope, como siempre. Bueno, eso es bueno, Luchando. Eso es bueno. En la lucha. Solomillo con foie al Pedro Ximénez, una receta muy clásica, pero que no pierde peso, ¿no?, en la cocina de nuestro país. A ver, a mí me gusta el solomillo, que se vea el solomillo. Y de ponerle algo, yo solamente le pondría un foie marcadito a plancha. ¿Por qué? Porque acompaña muy bien este tipo de carnes. Y es más, si el solomillo es de vaca vieja, mejor. Si es de buey, mucho mejor todavía. Más potencia, pero también necesitamos un foie que al final nos va a aportar muchísimas matices añadidos ahí. Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, lo primero que vamos a hacer es ligar la salsa. Los ingredientes de la salsa: 150 gramos de vino de Pedro Ximénez, que todos sabemos cuáles son Pedro Ximénez, no voy a decir ninguna marca. Una cucharadita de azúcar moreno o dos va al gusto, y una cucharadita o dos de vinagre de Módena. Nos va a ir muy bien para ligarlo. Y vamos a ligar esa salsa a fuego bajo. Tiene que ir muy lenta. Si somos muy sibaritas, podemos agregarle un dadito de mantequilla para que quede como más... Pero yo no la he puesto, como la receta. Se puede poner, Y partiremos de un solomillo, que lo podemos hacer con cerdo o con la carne de buey, como he dicho, o de vaca. Sal, pimienta al gusto, 2 cucharitas de aceite de oliva virgen extra, simplemente para marcarlo. Y nada, vamos a cortar ese solomillo en medallones de 3-4 centímetros. Ya le digo, puede ser con un ibérico. Yo me inclino por el de vaca, que es el que más me gusta. Y luego vamos a calentar una sartén. Y a la misma vez que vamos, o sea, después de ligar esa salsa, que es facilísima de hacer, facilísima, no va a espesar enseguida, vamos a marcar con ese aceite, vamos a marcar este solomillo, y el foie en otra sartén pequeña lo vamos a dorar también, pero a la vez. No vamos a colocar guarnición encima, ni salsas adicionales, ni nada, porque el propio aceitito del foie le va a penetrar un poquito. Entonces, una vez que hemos marcado por todas las caras el solomillo y ese foie lo vamos a marcar, lo vamos a poner en un plato, lo vamos a poner encima el foie, y luego vamos a poner esa salsa, como vamos haciendo, como no cubriéndolo, sino como añadiéndola por encima para que quede ese color tan bonito que queda por encima. No hay que abusar de las salsas, ¿no? La podemos poner incluso en el fondo y el solomillo encima. Sí. Tenemos las dos opciones, Uh-huh. José María, plato que tiene entre sus aplicaciones el foie, plato que es un triunfo, ¿no? Y cuando juntas un buen solomillo con el foie, ¿no? Anteriormente que hablábamos del pato, que el producto del pato que va a volver, entonces aquí lo juntamos con un solomillo, es un platazo que si lo hacemos en casa... O sea, el invitado tiene que ser especial. Muy fácil de hacer, porque además pero el secreto está en marcar el solomillo y en marcar el foie. El foie se marca un poquito más tarde que el solomillo, porque va muy rápido. Sí. Hay que hacerlo a la vez. Si no se funde. Si no se funde. Claro. En 2 sartenes. No hace falta que sea una plancha. No hay que dejarlo mucho, ¿no? En la sartén, el foie, porque... No. O sea, si no, va perdiendo... echamos un hilito de aceite en una sartén y marcamos ese solomillo. En ese solomillo, que además esos jugos los vamos a aprovechar, Sí. Esos jugos del solomillo los vamos a aprovechar. ¿Qué pasa? Que, además, si queremos decir, bueno, en vez de aceite le vamos a poner un poquito de mantequilla. Le va muy bien, porque va a cristalizar y va a dejar que todos los jugos quedan dentro. O sea, vamos a marcar ese solomillo un poco antes que... Y después, el gusto de cada uno, que lo quiero más hechito, menos hechito. Yo recomiendo que se haga caliente, que esté bien atemperado, de 24 horas como mínimo, ese solomillo, 12 mínimo, y luego lo marcamos ahí, y cuando esté ya casi terminado el solomillo, vamos a marcar ese foie. Sí, es muy rápido. Va muy rápido. Y luego, ¿qué podemos hacer? O bien la salsita por encima, a mí me gusta en el fondo. Yo lo pongo en el fondo y el solomillo encima. Queda como una rueda allí y el solomillo encima. Y luego el foie por encima del solomillo. Queda un plato tremendo. Una de esas recetas clásicas, José María, pero que no pierde, no se pasa nunca de moda,
No, y aparte ahora es una buena oportunidad para hacerlo en casa, ¿no? Porque es uno de los platos que se están poniendo prohibitivos, el solomillo, cada vez más. Yo recomiendo además que compren el solomillo, un trozo de solomillo, que no se lo corte el carnicero. Por eso, que ahora en los platos, o sea, en el restaurante parece que va bajando el consumo mucho del solomillo, Sí. por eso, porque es que mantener los precios que había antes es un producto. Entonces, por lo que se puede pagar por un buen solomillo, vale la pena hacérselo en casa y tienes un platazo. Yo tengo un menú que es menú carnívoros, que lleva chistorra, carpaccio de solomillo y un solomillo. Sí. Y claro, es espectacular. Sí, es que es un producto. Pero, bueno, tal como está el mercado, Bueno, pues ahí lo tenéis, solomillo de foie al Pedro Ximénez, una receta ciertamente sencilla para hacer en casa y si no os atrevéis o no queréis, pues ya sabéis, el restaurante Amonar en Echea, que mal no lo va a hacer. Así que... Bueno, lo intentamos hacer bien. Bueno, intentamos. A veces también, intentamos. bueno, puede ser que hay paladares muy exquisitos que a lo mejor digan, pues no es tanto como parece, ¿no? No, preséntame alguno. Gracias a los dos, buen fin de semana, Gracias, buen sábado. hasta luego. Adiós. Gracias. El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.